Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta. Bienvenidos. Cordial saludos, bienvenidos todos hoy a Vuelos de la Memoria, un espacio dedicado a honrar y visibilizar a quienes han dado su vida por la seguridad y soberanía de nuestra nación. Hoy les saludamos desde nuestros micrófonos de la emisora al aire. Yo soy el teniente coronel Jorge Landines y estoy acompañado de dos maravillosas personas, la señorita teniente Yadi Vargas y Mauricio Guzmán. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, ¿cierto, Yadi? Sí, señor, mi coronel, así es. Antes que nada quisiera saludar a todos nuestros oyentes que están sintonizando un nuevo podcast de Vuelos de la Memoria y por supuesto también saludar acá en la mesa de trabajo al señor Mauricio Guzmán. Teniente, mi coronel, un saludo cordial y por supuesto la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que ya se ha hecho habitual en los hogares colombianos. Sí, señor, así es. Bueno, en este programa hablaremos sobre las lesiones personales psicológicas como hecho victimizante en el marco del conflicto armado. Exploraremos las huellas y las cicatrices invisibles que acompañan a quienes han vivido la guerra y cómo estas marcas afectan la vida cotidiana y la posibilidad de reconstruir escenarios de convivencia. Yadi, mira que este tema es bien interesante porque generalmente cuando hablamos de estas lesiones personales, especialmente las psicológicas, pues es un tema que se aborda prácticamente desde una óptica física. Generalmente poco nos fijamos en esta óptica psicológica y en algo que se ha tratado ampliamente en la literatura. Es un tema que desde la Primera Guerra Mundial se viene investigando, relatando y escribiendo. Allí los soldados salían con diferentes lesiones, no solamente físicas, sino también de traumas psicológicos, pero no se sabía muy bien de qué se trataba. Posteriormente, en la guerra de Vietnam, que era un tema que tratábamos en algún momento con Mauricio en otro programa, se empezaron a evidenciar estos traumas psicológicos, donde se evidenciaba pérdida de la memoria, se evidenciaba también pesadillas en los soldados, ansiedad, rabia, pero no se tenía, digamos, un diagnóstico claro de por qué se producía. Generalmente se aludía a que eran cobardes, pero después se empezaron a dar cuenta que no era un tema de cobardía, sino que era un tema que era complejo y profundo. Por eso, pues este tema es bastante importante que lo analicemos desde la óptica del conflicto armado colombiano y en especial de cómo también esto ha afectado a nuestros integrantes y cómo ha marcado también la vida de las personas, cómo cambia esos proyectos de vida y cómo también lleva la posibilidad de reconstruir nuevos escenarios de convivencia. Bueno, muy bien, mi coronel. Creo que es el momento de presentar a nuestro invitado especial para poder abordar este tema. Pues hoy nos acompaña en los micrófonos de la emisora al aire el señor Emerson Rojas Rojas. Él es abogado, especialista y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Durante los últimos años se ha desempeñado como defensor de derechos humanos y hace parte de Funvides, que es una organización social sin ánimo de lucro dirigida por mujeres víctimas de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado, que lucha por la reivindicación de los derechos de más de 30.000 familias víctimas de este mismo flagelo, dentro de las que se destacan alrededor de 10.000 miembros de la fuerza pública. En la actualidad trabaja en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así que, doctor Emerson Rojas Rojas, bienvenido a la emisora de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mi teniente, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso visibilización y sensibilización hacia los miembros de la fuerza pública. Este podcast muy importante para hablar de estos temas tan sensibles y a veces un poco ocultos. También muchísimas gracias a mi coronel por la invitación a este espacio tan importante que nos permitirá pues darle a conocer al público cómo se ha venido trabajando desde las organizaciones de víctimas para visibilizar a los miembros de la fuerza pública y obviamente a nuestros aviadores víctimas del conflicto armado. Bueno, para entrar en materia, Emerson, ya que ya nos ha dado pues un significado bastante importante acerca de esas lesiones
personales, especialmente las psicológicas, vamos a esbozar desde el marco legal colombiano cómo se entiende, digamos, este asunto de las lesiones personales, especialmente psicológicas, en especial a partir de la ley 1448 del 2011, que recordemos que es la ley de víctimas, y esta ley de víctimas y restitución de tierras nos lleva en el marco del conflicto armado a reconocer que hay víctimas del conflicto, que hay un conflicto armado y que también hay que reparar a esas víctimas, hay que auxiliarlas y hay que tratar de restituir sus derechos. En vista de ello, pues para reconocer esos derechos de las víctimas, se reconocen unos hechos victimizantes en el marco de este proceso de violencia, y entre estos hechos victimizantes encontramos las lesiones personales, y dentro de las lesiones personales encontramos precisamente las lesiones personales desde el punto de vista psicológico. Y allí nos habla de algunos hechos que pueden ser concebidos como lesiones personales, en estos casos golpes, heridas, lesiones realizadas por minas antipersonales, tortura y secuelas permanentes también a partir de secuestros, por solo nombrar algunas. Pero recordemos que estas, como lo dijimos en un principio, son aquellas que son visibles, es decir, aquellas que son físicas, pero hay unas que no son físicas, en este caso las psicológicas. Y allí nos lleva también a analizar desde un punto de vista un poco más agudo, un poco más sensible, ver que también hay unas afectaciones mentales, que esas afectaciones generalmente surgen de manera directa a partir de la violencia que se reproduce en una persona. Y allí nos habla de traumas, de la ansiedad, de la depresión y del estrés postraumático, que precisamente hace un instante, Mauricio, veníamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de la Primera Guerra Mundial, guerra de Vietnam, y de cómo desde allí empezamos a notar este fenómeno. Incluso, bueno, desde ahí que se comienza a recoger testimonios y hacer un poco de literatura acerca de este hecho. Pero si bien, mi coronel, nosotros en Colombia conocemos muy bien nuestro conflicto armado. Lo hemos vivido, lo hemos documentado, lo hemos dateado y sabemos muy bien las heridas que causa en el cuerpo. Pero también esa marca hace como parte de nuestra conciencia, ya se volvió parte de nuestra identidad, tristemente en algún momento en nuestro país. Pero en las personas que sufren estos hechos del conflicto armado también se manifiesta de manera invisible, porque no lo vemos en el cuerpo físicamente, sino mentalmente. El miedo constante, la dificultad para dormir, la dificultad para relacionarse con las demás personas, para tener un buen desarrollo dentro de la sociedad y, por supuesto, en la imposibilidad de retomar una vida normal, como nos pareciera normal, seguir la vida, lo que hay que hacer el día a día. Pues para eso quisiera preguntarle, mi coronel, ¿qué pasa con las lesiones, estas lesiones que no dejan cicatrices en la piel, como lo decíamos anteriormente, que no se ven, pero sí en la mente, en la memoria y en la vida cotidiana? Mauricio, fíjate que eso es algo, como lo dijimos hace un instante, es bien complejo. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con la doctora Adriana Valderrama, que ella es doctora en psicología, y hablábamos de los temas de justicia transicional y en especial de este punto, que son hechos victimizantes de lesiones personales, especialmente psicológicas. Y es complejo porque pues eso es un tema ya más de la psicología, inclusive de la psiquiatría, sí, ¿no? Por los traumas que causa en las personas y es de difícil tratamiento. Inclusive, gran parte de muchos de esos estudios vienen desde el punto de vista del desarrollo de la medicina desde lo militar, es decir, desde los soldados que salen heridos en las guerras. De allí viene precisamente ese concepto de postraumático, porque precisamente se da en ese escenario. Algo bien interesante, tú lo planteaste en un principio, son aquellas heridas que no dejan cicatrices, porque son psicológicas y no son físicas, pero no quiere decir que no causen dolor, no quiere decir que no causen un trauma, y sobre todo que evocan recuerdos. Entonces generalmente evocan esos recuerdos de la violencia que se produce en los marcos del conflicto o en un marco de guerra. Generalmente pues genera fuertes impactos, sobre todo hacia las familias y hacia el círculo más cercano de estas personas que han vivido esos traumas. ¿Por qué? Tú lo planteaste muy bien, produce ansiedad, produce depresión y generalmente las personas no pueden dormir. Entonces se identificaban que soldados u oficiales y oficiales muchas veces por esos escenarios de violencia en el marco de los conflictos armados internacionales o de orden interno o nacionales, pues sufrían este tipo, digamos, de patologías o este tipo de comportamientos que no eran normales. Algo que me pareció a mí súper interesante es que muchas veces generaba hipervigilancia,
pérdida del habla, sobreexcitación, enojo o frustración. Así lo plantean varios expertos que para este tema logramos investigar y que nos parece pues un tema bastante delicado, Mauricio. Bien, mi coronel, evidentemente, pues como hablábamos, este daño psicológico es quizás lo más difícil de comprender, incluso como lo decía anteriormente, nuestra sociedad colombiana de algún modo como que ha tenido que vivir con esa situación y en la psique colombiana de nuestra población tiene que aprender a vivir constantemente con este daño psicológico a partir de la guerra que hemos transitado. Y no se ve, pero se siente en cada aspecto de la vida. Y algo importante que hay que resaltar aquí es que, además de lo que hemos planteado, que una persona pierde la confianza, que no logra dormir, que no puede desarrollarse de la mejor manera en la vida cotidiana, incluso muchos sienten vergüenza en la sociedad por algo que ellos no provocaron, porque son víctimas, ¿no? Ahí estamos frente a otra traería, otra marca invisible que condiciona la existencia y además no solamente a la persona que sufrió realmente en forma directa el daño, sino a la familia también, porque la familia lo acompaña, también se ve afectada, la comunidad y por supuesto eso rompe totalmente nuestro tejido social. Fíjate, Mauricio, que eso que planteas es interesante en el sentido de que también algunos expertos plantean que las lesiones personales, especialmente estas que son psicológicas, se deben tratar y abordar no solamente desde el orden jurídico, que generalmente mucho de allí lo tomamos, y desde lo administrativo, sino de una manera mucho más integral en cuanto a salud pública. ¿Por qué? Se plantea no solamente el daño desde el tema físico, cuando tú sufres, digamos, la persona que pisa una mina, no solamente se afecta físicamente, sino que también tiene una afectación psicológica. En algún momento con una víctima del conflicto, Nelson Ramírez, un soldado profesional con un proceso de resiliencia increíble, en este caso presidente de la Fundación Héroes de Paz, que hoy en día a partir del fútbol han tenido todo un proceso de resiliencia. Él nos compartía y nos contaba cómo él sufría del miembro fantasma. No sé si los has escuchado. Sí. Entonces él nos decía que todavía existe el miembro que ha perdido. Eso es correcto. Él se levantaba, Mauricio, todos los días pensando que tenía su pie derecho y se caía inmediatamente apenas iba a parar. Para él era muy frustrante porque él nos comentaba y nos decía, yo pensaba que tenía mi pierna, pero cuando me iba a parar, inmediatamente caía al suelo y volvía, digamos, como a recordar y revivir lo que sucedió ese día en el campo de batalla donde perdió su pierna derecha. Entonces él nos comentaba esto y esto lo plantean también los propios expertos. Inclusive, cuando uno realiza el análisis de algunos textos que han realizado importantes centros de memoria como el Centro Nacional de Memoria en Colombia, que se encarga de reconstruir el pasado del conflicto armado, ellos plantean 4 puntos muy importantes que quisiera compartirle a nuestros oyentes. El primer punto es el daño moral, que se veía a partir de esas lesiones personales desde un enfoque psicológico. ¿Por qué es un daño moral? Porque dice que afecta la voluntad y la ética personal y la dignidad de la persona, y que eso tiene unas afectaciones que van más allá de la persona y que a veces también trasciende a la parte social y cultural. El segundo plantea la pérdida temporal de derechos y libertades civiles. Recordemos que muchas de estas víctimas en el marco de los conflictos pues es víctima de secuestro o precisamente tiene vulnerados derechos o libertades, por lo tanto digamos también allí se ven afectados. Por colocar un ejemplo, el caso de los secuestrados con la libertad. Otro punto, que es el tercero, se plantea desde el daño cultural, y ella habla de cómo implica esto una ruptura entre la cultura propia con los símbolos que dan identidad a ciertas comunidades, y aparece también procesos de estigmatización, de discriminación o de sensación de no ser bienvenidos. Entonces eso se planteaba en un análisis a partir de que cuando se encontraban personas que no tenían en este caso sus extremidades superiores como las manos o tenían afectación en vista, pues se sabía que eran integrantes de algún grupo armado ilegal que se encargaban de poner los artefactos explosivos. Cuando la estaban manipulando, preparando, muchas veces, estoy contando acá el testimonio de un integrante de SFAR que en algún espacio, comentaba él, en un espacio de reconciliación, se le cae un cuchillo que tenía, activa el artefacto explosivo, explota y le daña su vista y
pues tiene una afectación en manos. A eso se refiere el tema de estigmatización, porque pues se identifica claro. ese tipo de daño. Y el cuarto y último es el daño material o físico, que es la destrucción de bienes, la pérdida económica, la afectación corporal, que deja no solamente secuelas desde el punto de vista físico, psicológico, sino también que deja unas incapacidades permanentes que son importantes que se tengan en cuenta en cuanto a la reparación integral. Bueno, mi coronel, gracias por contextualizarnos un poco más acerca de todo este tema de las lesiones psicológicas, inclusive con pues estas historias y ejemplos que nos dejan más claro todo este tema. Lo que se ha planteado hasta aquí pues resulta interesante, logra conectar la noción jurídica del daño con su dimensión social y humana. Nos invita inclusive a considerar que en contextos de violencia, reconocer las lesiones emocionales es tan importante pues como reparar las pérdidas materiales, porque pues hay que decirlo, hay afectaciones que inciden, como lo dijo mi coronel, en la dignidad, inclusive en el proyecto de vida, en la reconstrucción social. Por eso pues ese enfoque integral tiene que ser jurídico y psicosocial. Bueno, las lesiones psicológicas que produce la guerra, sin duda, es algo complejo. Por eso quisiera preguntarle a nuestro invitado inicialmente, ¿hace cuánto tiempo se encuentra trabajando por la visibilización y dignificación de las víctimas de la fuerza pública? Mi teniente, muchísimas gracias por esa pregunta. Primero que todo, pues, para poder responder esa pregunta tengo que hablar un poco también de mi vida personal. Como bien ustedes lo dijeron en la presentación que me antecedió, pues soy hijo del sargento Rojas Rincón José Vicente, secuestrado y desaparecido el 2 de noviembre de 1992 por el 34 y Quinto Frente de las FARC. Yo no conocí a mi papá. Cuando él fue desaparecido apenas tenía 9 meses y desde ahí obviamente pues también mi mamá empezó un proceso de búsqueda, un proceso de dignificación y muy centrado también pues a este tema, también con ese daño emocional, con ese daño psicológico, porque si bien pues ella no fue la víctima directa, es una víctima indirecta, como bien lo indicó aquí mi coronel Andínez, pero igual con una secuela emocional, una secuela psicológica que la marcó y que todavía tiene esa huella de hace más de 33 años, que lastimosamente he heredado también, porque estoy pues también en ese proceso de búsqueda, y puedo decir pues para responder esta pregunta que llevo más de 33 años buscando a mi papá desde mi nacimiento, y específicamente hace 10 años que terminé mi carrera de Derecho. He venido profundizando pues este proceso ya con un enfoque más jurídico, con un enfoque psicosocial y un enfoque de acompañamiento también a las familias, pues a partir de mi experiencia, de la experiencia de mi mamá, de mis hermanas que nos han acompañado en este proceso de acompañamiento a las víctimas del conflicto. Bien, hablemos sobre ahora lo que usted desarrolla, sobre Funvides. ¿Cuáles han sido, o bueno, donde usted se involucra, cómo nace Funvides y cuáles han sido esos principales logros de esta organización? Bueno, como les venía contando, Funvides nace a través también de la necesidad de nosotros como familia de visibilizar a los miembros de la fuerza pública como víctimas del conflicto armado. Antes de que naciera Funvides, pues nació una organización con nosotros, ya principalmente con un enfoque más de visibilización, de acercamiento hacia las diferentes instituciones de la sociedad civil con el fin de participar de la política pública de reparación a víctimas. Nace Acomides en el 2013 y desde ahí empezamos a hacer un trabajo de participación en los diferentes espacios de participación efectiva de víctimas, como las mesas locales de participación, en donde lastimosamente pues en ese momento nos dimos cuenta que no existían muchas organizaciones de miembros de la fuerza pública que hablaran sobre los hechos que han sufrido nuestros soldados, nuestros policías, nuestros aviadores y marineros que han sido víctimas del conflicto y sus familias, porque pues nosotros hablamos bastante de las familias porque pues también tienen una carga emocional y psicosocial que las ha afectado,
y tienen que tener una voz también que los represente. En el 2017, cuando empezó todo el tema de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y el grupo armado pues FARC, trabajamos, pues vimos la necesidad de crear Fonvides con el fin de generar espacios de participación en los mecanismos que se crearon por el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Y la creamos también con el fin de tener una representación jurídica, no tanto desde el acompañamiento de organización de las familias, sino más de una representación jurídica, que fuera una voz más especializada, que acompañara también a nuestros militares y policías, aviadores y marineros víctimas y sus familias en estos espacios que generan una exigencia adicional a las víctimas. ¿Y por qué adicional? Porque pues como víctimas ya tenemos un daño menoscabo, que pues tener la falta de ese ser querido y pues toda la desprotección que genera también el proyecto de vida, el cambio de proyecto de vida, lo que decía mi coronel, ese daño también emocional que a veces impide que las personas puedan ejercer su profesión normalmente y que se tengan que dedicar a procesos de visibilización, de dignificación o inclusive cambiar su proyecto de vida para dedicarse a la búsqueda de un ser querido. Entonces estos cambios en los proyectos de vida implicaba también pues un esfuerzo adicional, el tema jurídico, y un tema jurídico especializado porque pues antes lastimosamente no se veía al miembro de la fuerza pública como víctima, y eso fue una lucha pues que también hemos venido pues peleando para que exista un reconocimiento real y material como víctimas del conflicto. Bueno, todo esto que nos acaba de decir nos da vía para profundizar en la siguiente pregunta, y es saber sobre los procesos de reparación integral de las víctimas, cómo se viene tratando el trauma psicológico. Bueno, esto es un tema complejo. La ley 1448, que es la ley de víctimas, genera algunos programas de acompañamiento, genera pues también el PACIVI, que es el encargado también del tema de acompañamiento médico y psicosocial, pero obviamente con unas sobrecargas porque pues hablamos que en Colombia hay más de 9 millones de víctimas del conflicto armado y más de 500.000 miembros de la fuerza pública víctimas. Entonces es un sistema que obviamente está desbordado. Lastimosamente a veces no se puede atender lo físico, lo que decía aquí mi coronel, desde digamos el tema del soldado que perdió su pierna, sí. A veces es difícil cubrir eso, pues imagínense también el tema psicosocial es aún más complejo. Y como no es un daño tan visible, es más difícil de tratar porque pues a veces las personas no expresan ese sentimiento, ese dolor, y se ve reflejado a veces en enfermedades y otras condiciones que después vienen a relucir mucho tiempo después, digamos, de haber sufrido una lesión o un daño. Entonces aquí en Colombia es complejo, pero por eso también yo creo que las organizaciones se han venido movilizando para tener una atención no solamente desde lo jurídico, sino también este tema del acompañamiento psicosocial, que también es muy importante, y nosotros pues también lo hemos visto desde el tema del reconocimiento. ¿Y por qué el reconocimiento? Pues cuando uno mismo se reconoce en una condición, por ejemplo nosotros reconocernos en una condición de víctimas que hemos sufrido un daño, pues ese reconocimiento hace también que lo expresemos y que podamos tener de pronto una reparación más adecuada a ese daño que hemos sufrido. Doctor Emerson, usted, bueno, lo ha ejemplificado bastante bien desde su condición como víctima, también por no haber conocido a su padre, y ahora abordándolo desde la parte legal, ya como abogado y por supuesto perteneciente a Fonvides. Pero voy a hacer dos preguntas que son están muy relacionadas la una con la otra. Uno es, ¿por qué cree usted lo narraba anteriormente, hay muy pocas organizaciones? Se ha dado cuenta que hay muy pocas organizaciones que recogen el sentir de las víctimas y sobre todo de los miembros de la fuerza pública como víctimas, ¿no? Hay muy pocas organizaciones, pero también usted me imagino que hay proyectos y campañas por parte de Fonvides enfocados a los traumas psicológicos de las víctimas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son esas campañas que están realizando? Y segundo, ¿por qué cree usted que hay muy pocas organizaciones? Bueno,
Para responder la primera pregunta, pues desde, como les venía exponiendo ahorita, estoy en 2 organizaciones, una desde el ámbito jurídico y otra más desde el tema del acompañamiento psicosocial y de visibilización hacia los miembros de la fuerza pública como víctimas. Desde lo jurídico está Funvies en su representación judicial en los diferentes casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que obviamente eso también genera temas de construcción de memoria, de visibilización, pero pues más que todo es un tema jurídico. Y desde el ámbito ya de acompañamiento psicosocial, ya Comides han ido generando unos procesos de acompañamiento. De hecho, pues como logro de visibilización también podemos, les comento que hace poco tuvimos la publicación de 8 historias, 8 libros, los cuales pueden consultar a través de medios electrónicos. Se llama Proyecto Memoria, y son 8 historias de 8 familias de miembros de la fuerza pública víctimas, en donde pues obviamente hicimos un proceso de más de 3 años de acompañamiento a las familias para que tuvieran pues digamos la oportunidad de contar la historia de su vivencia, de cómo ellos han vivido su proceso de victimización, cómo ellos han sentido, y de visibilizar su historia, y que a través de la publicación de estos libros puedan dignificar su memoria, dignificar su trabajo como defensores de derechos humanos, y mostrar a la sociedad pues lo importante que es reconocer a ellos como víctimas, y reconocer los procesos de liderazgos que cada familia internamente lleva. Entonces, un proceso muy importante desde el acompañamiento psicosocial, en donde cada familia pues también, digamos, tiene un proceso diferente, pero un proceso que también dignifica. Duele a veces recordar lo malo, Sí. pero a través de recordar las cosas negativas, también hay procesos de resiliencia y fortalecimiento que hacen que vislumbren cosas muy bonitas, y yo creo que eso ha sido también sanador para todas las familias, de poder visibilizar su historia y dignificar la memoria de su ser querido. Bueno, después de conocer esta importante labor que realiza pues usted de manera personal, y también a partir de las fundaciones en que trabaja, pero precisamente en Funvides, cuéntenos de qué manera pues un ciudadano o empresa puede apoyar a la misión que desarrollan, para aquellos que están interesados y que nos están escuchando en este momento. Bueno, nosotros tenemos pues la página de Funvides. A través de la página de Funvides ustedes se pueden meter a www.funvides.org. Ahí ustedes pueden encontrar el enlace pues para si desean hacer su donación, o también se pueden comunicar a la línea 321-312-3739. Ahí también se pueden comunicar directamente conmigo, y obviamente pues ahí podríamos recibir ese apoyo, que no solamente hablamos de temas monetarios, sino hay muchas formas de apoyar el tema de las organizaciones. Estos espacios de visibilización son muy importantes. Y pues para responder a la segunda pregunta de por qué creo, porque hay muy pocas organizaciones de miembros de fuerza pública víctimas, es también por este tema de los apoyos y las dificultades. Cuando nosotros iniciamos este proceso, este trabajo de organizaciones, no habían más de 5 organizaciones de miembros de fuerza pública, o que se identificaran como miembros de fuerza pública víctimas. Sí, habían un montón de organizaciones de víctimas, pero pues de otros hechos, y lo que nos caracteriza a nosotros cuando iniciamos es que visibilizábamos y recogíamos los valores de ser militar, el valor del honor militar, del amor a la patria, el amor a, digámoslo así, hacia los símbolos, el uniforme, y el amor a lo que nuestros padres, por ejemplo en mi caso, lo que mi papá representaba, el sacrificio que él hizo. Entonces eso hacía que fuéramos diferentes a las otras organizaciones que no representaban esos valores que nosotros sí reconocemos y que exaltamos, porque pues obviamente para mí mi papá sigue siendo un héroe, y eso siempre lo quiero resaltar en todos los espacios donde estoy, porque si bien pues digamos para las otras organizaciones de pronto él no era un héroe, sino podía llegar de pronto a ser un victimario por el simple hecho de llevar un uniforme, pues digamos que eso no me representaba, y por eso la necesidad de crear esas organizaciones.
poco a poco han venido pues surgiendo más organizaciones, pero obviamente pues el tema del trabajo, del acompañamiento, del fortalecimiento, depende también de cómo la sociedad civil se moviliza para apoyar estos procesos. Y es difícil, digamos que puede haber organizaciones pequeñas de base, en donde pueden ser una, dos, tres familias, que es un trabajo importante de visibilización, inclusive si es una sola persona haciendo un trabajo, es muy valioso. Pero digamos que para que pueda hacer este trabajo más visible y más fuerte, pues necesitamos ese acompañamiento de la sociedad civil, inclusive de las instituciones, para empoderar ese trabajo y visibilizarlo y sentir la importancia que es también el esfuerzo que hacen estas organizaciones para la construcción de la memoria, para la dignificación de nuestros seres queridos y también para la reparación integral de nuestras familias, porque una forma también de repararlas es reconocerlas y reconocer el trabajo que han hecho para fortalecer su sentir, su amor, y también fortalecer pues a nuestro país y la construcción de una paz estable y duradera. Así es, gracias por esas palabras, por esa valentía, esa resiliencia, por habernos contado todo esto aquí en este podcast. Bueno, mi coronel, después de haber escuchado a nuestro invitado, pues, ¿qué podemos agregar, qué podemos completar, qué más podemos decir acerca de los daños psicológicos? Pues ya en primer lugar, como tú dijiste, agradecerle a Emerson por no solamente abrirse acá en los micrófonos y contarnos tantas cosas, no solamente de su vida personal, sino también de su labor profesional, la cual pues he sido testigo de ese trabajo tan hermoso que han hecho junto a su mamá con la fundación, la cual ha ayudado a visibilizar miles de víctimas de nuestra fuerza pública, en este caso a los 8.130 integrantes de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana víctimas del conflicto armado. Yo quisiera ya de pronto tocar algunos puntos, en este caso recordar que este tipo de violencia que hemos vivido en el marco del conflicto armado ha dejado unas violencias y cicatrices que más allá de lo físico pues ha dejado unas lesiones tremendas desde el punto de vista psicológico. Eso en primera instancia. Generalmente, como lo decía, nos fijamos mucho en la parte física, pero muchas veces descuidamos un poco esas afectaciones que tiene desde lo psicológico. También la parte emocional. Muchas de estas personas, pues, volver a, digamos, a tener una confianza en la sociedad o sencillamente poder iniciar una relación de pareja les cuesta mucho. Y es algo que las víctimas generalmente cuando hacen un trabajo psicológico manifiestan. También algo que me pareció súper interesante de este asunto es la reparación integral y generalmente sobre todo enfocada ya desde lo que plantea la ley. El decreto 4800 del 2011 crea en este caso un programa que es fantástico. Este es el programa de atención psicosocial y de salud integral a las víctimas, más conocido como PAD-CIVI. Y esto se crea con el propósito de poder reparar integralmente a las víctimas porque se reconoce que las lesiones no solamente van a ser físicas, sino que hay un fuerte componente psicológico. En este orden de ideas, lo que también busca hacer el Estado, especialmente el Estado colombiano, es garantizar esa reparación integral y que no solamente se enfoque a lo administrativo, hacia lo material, sino también que tenga una dimensión emocional y humana. Muy bien, pues definitivamente este programa nos deja muchas enseñanzas, muchas reflexiones, pues sobre todo como sociedad sobre todas estas consecuencias de la guerra, los conflictos armados que vivimos aún, que no se han terminado de solucionar, en especial cuando no solo nos enfocamos en lo físico, que es muy conocido, sino también en los daños psicológicos que son invisibles y difíciles de detectar a simple vista. Así que para cerrar nuestro programa de hoy, pues nos gustaría que reflexionáramos sobre lo que hemos discutido, quizás hablado, sobre proponer incluso igualmente algunas conclusiones, mi coronel. Bueno, acá Mauricio, pues yo quisiera tratar 3 puntos que son significativos para el tema que hoy abordamos, que no solamente es profundo, sino que también pues tiene muchas aristas, y me gustaría dejar como esas reflexiones como punto final de esta entrevista. El primero es recordar que esas heridas son invisibles y generalmente pues solamente lo viven son las víctimas, la persona quien lo sufre, no solamente la víctima indirecta, que en este caso puede quedar con vida,
sino en el caso de las personas que mueren, pues quedan sus familiares, y en el caso, como nos contaba ahorita Emerson, pues él aún está esperando a su padre, ¿cierto? Quiere saber de noticias de su padre y no las ha tenido durante mucho tiempo. Allí también encontramos unas lesiones que son muy diferentes a las físicas. El segundo aspecto es que no siempre se necesitan de lesiones físicas para que exista el dolor, o en este caso podamos identificar que existe una carga emocional que también afecta los proyectos de vida de estas familias. Y generalmente muy pocas veces se analiza cómo se modifica, digamos, esos proyectos de vida de las familias, de sus hijos, de sus seres queridos, como el hecho de desaparecer un integrante o de lesionarlo, pues puede llevar a que esos planes de las familias cambien. Y por último, pero no menos importante, es imperante que desde la institución o desde el Estado se mire cómo se pueden no solamente diseñar, modificar, sino también adaptar lo ya existente. Ahorita hablamos de que existe, digamos, la unidad para las víctimas encargada de reconocer y atender a las víctimas, sino que también existe un esfuerzo desde la salud pública, en este caso de crear el programa PAD-CIVID, como bien lo tratamos. Hay que mirar esos programas cómo pueden ser susceptibles de una modificación o de adaptación basado en la experiencia que ya han tenido las víctimas para que pueda fortalecerse. Diría que esas serían nuestras 3 reflexiones del día de hoy, Mauricio, para que nosotros podamos tener como un conocimiento y una comprensión más profunda de este tema tan importante. Así es, mi coronel. De esta manera, pues nosotros cerramos nuestro episodio del día de hoy. Pues le agradecemos a nuestro invitado especial por haber estado aquí, a mi coronel, por supuesto, como siempre, por compartir información sobre esta realidad que hemos vivido como sociedad, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos. De esta manera, pues, Yadi, Mauricio y a nuestro querido invitado Emerson, muchas gracias por escucharnos, y no se olviden sintonizarnos en un próximo programa de su programa, que ya es una costumbre, como dijo Mauricio, Vuelos desde la Mente. Pronto. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un próximo hecho histórico en Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta.